Se abre el portal de lo misterioso. Historias, miedo y más. En el Rincón de las Leyendas. No te lo pierdas. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos al Rincón de las Leyendas, historias, miedo y más. Yo soy Nixon Montejo y estoy acompañado por el equipo de producción, Julián, José, Joan, Tania, Jesús, Milena y Carlos. En este programa hablaremos de historias de tradición oral, mitos y leyendas que nos cuentan los habitantes de este hermoso paisaje de Dios. Las historias de tradición oral son significativamente importantes, ya que son la identidad que representan a una región, pero debido al avance tecnológico se ha visto interrumpida la narración de historias voz a voz como solían hacerlo nuestros abuelos, quienes contaban hechos extraordinarios al caer la noche. Sin más preámbulos, vamos con la primera entrevista de nuestro podcast, una historia inexplicable que nos cuenta Rosangélica Jaimes, de hechos que sucedieron de pequeña estando en una finca a las afueras de Teorama. Teorama Estéreo te trae historias, miedo y más. Mi nombre es Rosangélica Jaimes, soy de la vereda del Parache y les vengo a contar una historia que me sucedió cuando era pequeña. Cuando era pequeña, mi papá nos mandó a mis hermanos y a mí a donde un vecino a llevar una verdura y nos dijo que no nos demoráramos porque se decía que por ahí asustaban. Nosotros nos demoramos y bajamos tarde de la noche y cuando íbamos llegando a una alcantarilla nos vimos una sombra y del susto salimos a correr. Y cuando llegamos a la casa a contarle la historia a mis papás, él nos regañó porque nos había dicho que no nos demoráramos. Y mis hermanos y yo estábamos asustados todavía. Y nuestro papá nos dijo que no dejáramos coger mucho la noche porque siempre se rumoraba que por ahí espantaban. Historias, miedo y más. Increíble las historias que suceden a nuestro alrededor. A veces no se puede creer cómo se manifiestan los hechos inexplicables tan cerca de nosotros. La tradición oral es la forma de transmitir de generación a generación, de abuelos y padres a hijos, la cultura de una comunidad a través de cuentos, romances, leyendas, canciones, adivinanzas, oraciones, conjuros y refranes. Así es, Joan, y nuestro municipio de Teorama está lleno de magia y también de misterio. Aquí existen lugares que albergan historias inéditas. Uno de esos lugares lo encontramos en el centro y es nada más y nada menos que la Casa Cural. Hoy hablamos con la profesora Ana Rosa y con Ana Oliva Díaz, quienes nos contaron la historia de la Casa Cural y de los ruidos extraños que muchos han afirmado que provienen del interior del lugar. El Rincón de las Leyendas, historias, miedo y más. La construcción de la Casa Cural de la parroquia San Isidro Labrador de Teorama Norte de Santander se inició en 1963 y fue inaugurada en mayo de 1964. La obra fue dirigida y diseñada por el párroco Emiliano Santiago Quintero, quien superó dificultades económicas motivando a la comunidad para realizar bazares, rifas, pesca milagrosa y el peso dominical promovido por la emisora La Voz de San Isidro. Los domingos en la mañana, después de misa cantada, salía con los feligreses a traer la piedra necesaria. Con espíritu emprendedor, el padre Emiliano logró su gran sueño, la señorial Casa Cural, que con su arquitectura y bellos jardines agrada a propios y ya extraños. Estás escuchando El Rincón de las Leyendas.
Cuentan nuestros antepasados que en la casa cural se escuchaban algunos ruidos. Una vez venía un señor de viaje y no tenía dónde hospedarse. Él se acercó a la casa cural y muy gentilmente el sacerdote lo hospedó, sin decirle que en la casa cural se escuchaban algunos ruidos. A partir de la medianoche, el señor escuchó un ruido muy fuerte y se levantó a ver qué era. Pero el ruido continuaba. El señor siguió analizando, pero vio que el ruido continuaba y le dio mucho miedo. Él se trasladó hasta su habitación y empezó a rezar el Santo Rosario. Debido a estas historias, ha quedado que en las casas curales se escuchan ruidos a la medianoche. El Rincón de las Leyendas. Es trascendental para el hombre de hoy identificarse con su contexto histórico y social. Este es el patrimonio de la cultura popular que se evidencia en el sentir tradicional de la palabra, de quien vive la identidad local con pasión, con raíces, con profundo apego de su tierra, de sus costumbres y de lo que significa pertenecer a una comunidad. La tradición oral de los pueblos determina la calidad moral de su gente, sus valores, sus procesos sociales de paz, igualdad, pluralidad y desarrollo. Por eso, hoy queremos compartir con nuestros oyentes y con el mundo las historias que enmarcan a nuestro municipio Teorama. Carlos Pedrosa nos trae un relato que ha sido pasado de generación en generación, voz a voz, dejando huella en quienes nacimos en esta bella tierra norte santanderiana. El Zancón, escuchémoslo. Escucha El Rincón de las Leyendas. El Zancón. Hace más o menos 50 años la gente de Teorama comenzó a sentir mucho miedo. Se encerraba antes que comenzara la noche. Los niños jugaban en las calles y hasta los eternos borrachitos se habían vuelto juiciosos. La razón no era otra que había llegado a Teorama un espanto al que todos llamaban el Zancón. Algunas personas decían que el Zancón era un brujón que se dejaba venir y destrozaba lo que encontrara a su paso. Otros decían que era una neblina blanca que dejaba sin aliento al que lo viera. Solo se sabía del Zancón que después de las 10 de la noche caminaba por todo Teorama. Se escuchaban pisadas por todo el pueblo y la gente contaba lo que podía ver a través de las rendijas de la puerta. Decían que era una forma humana muy alta y blanca como envuelta en una sábana o una neblina. Algunos decían que era un castigo de Dios, porque la gente se había olvidado de ir a misa. Otros decían que era un ánima en pena, pero no faltó alguien que se arriesgara a esconderse y seguir al Zancón hasta su destino. Al principio, el Zancón desconcertó, porque caminaba erráticamente por todo el pueblo, lo que dio a sospechar que estaba buscando una víctima. Este llevó al espía a atemorizarse y hubo un momento en que sus piernas se paralizaron y no fue capaz de andar. Con el escapulario en la boca y haciendo un gran esfuerzo, llegó a su casa en donde lo comenzaron a atormentar las imágenes vistas aquella noche. Al otro día, el investigador anónimo recorrió las calles que llevaba el Zancón y descubrió unas curiosas huellas en el barro, las que no eran humanas. Él se dirigió al padre y le dijo: «Padre, las ánimas caminan», a lo que el párroco le contestó que no, por ser presencias etéreas. Esa noche planeó una trampa para el Zancón, pues las palabras del cura lo habían despojado de todo temor. Así, ni corto ni perezoso, dejó que todo el mundo se encerrara y antes de las 10 de la noche amarró una soga de lado a lado de la calle. Cuando el Zancón se enredó con la trampa y cayó al piso, dejando a la vista de nuestro perpicaz amigo un habitante del barrio de La Mochila, montado en unos zancos y con sábanas, que se había inventado este fantasma para poder ir a visitar a su amante en horas de la noche. Estás escuchando El Rincón de las Leyendas. En Colombia existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la variedad étnica, religiosa, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, entre otros.
En nuestro territorio tenemos la etnia barí, que ha representado a la cultura y a la tradición ancestral de la región norte santanderiana. Hablamos con Ascaira Arabadora, representante legal de Asobarí, y con Ignacio Acambio. Ellos nos cuentan un poco sobre el significado de pertenecer a esta comunidad indígena. Y a veces las grandes consecuencias que ha tenido la comunidad es en la parte de ir realmente a conocer quién es el pueblo barí, qué hace el pueblo barí. Ese ha sido como uno de los errores, digo, en ese sentido. Barí significa persona. Si cuando viene alguien dice, barí daben, si viene otro barí daben es persona. Pero más que eso, barí es parte de la naturaleza, por eso tenemos esa connotación de conservar, de estar allí. ¿Sí? Barí es uno autóctono, porque aquello antes se llamaba motilón, que antes el motilón se motilaban los pelos aquí. Y por eso le ponía algo como un apodo. Motilón es porque antes motilaban los pelos aquí. Los motilaban los pelos. Actualmente, como antes eso es que eran como un apodo. Pero el barí es el propio autóctono, como indígena. Motilones bravos o los indios bravos. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos en Guayuco anteriormente, ahí, con la flecha. Y la flecha donde nos matábamos españoles. No mataba yo, sino los abuelos. Mataban los blancos, los negros, los gringos, los españoles. Todo eso venían a punta de flecha. Tanto como ellos pasaban en corriente, ametralladora, y nosotros con flecha. Teorama Estéreo te trae historias, miedo y más. Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen variar mucho. Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y creación que varían según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sean una forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad depende de una cadena interrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación de intérpretes a otra. Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y en el hogar. Por eso damos paso a Milena Prado, quien nos cuenta los relatos de las brujas, estos seres místicos que aparecen en la noche de luna llena, atemorizando a los que no creen en Dios y que no han sido bautizados. Escuchemos este relato. Historias, miedo y más. Bueno, yo recuerdo la historia de un señor que vivía en una vereda de aquí de Teorama. Ahora mismo no recuerdo el nombre. El señor sembraba ahí en la finca y pues para poder sacar la cosecha le tocaba caminar desde aquí hasta Ocaña, cuando eso no había ni carros, ni busetas, ni nada de eso. Una vez en un viaje de esos le cogió la noche y pues por evitarse el peligro del camino o algo así, pues pidió posada. En la primera casa que encontró, tocó la puerta y le abrió una señora muy amable, ella, así como que la gente de por aquí. Le dijo al señor que sí, que se podía quedar, pero que le tocaba dormir en una estera, que no podía darle comida porque pues no había nada y que podía dejar las bestias amarradas afuera de la casa. Al rato la señora le dijo que como a las 12 venían unas amigas de ella, que por nada del mundo se fuera a levantar a mirarlas, ni por más ruidos o cosas que ellas hicieran que no se fuera a levantar. El señor todo extrañado le dijo que bueno, que no había problema y se acostó. El señor estaba tan cansado por el viaje que pues se quedó dormido rapidito. Cuando a medianoche se formó un alboroto que mejor dicho. El señor se despertó y pues por la curiosidad se levantó. Con el susto más grande que tenía, se asomó para ver qué era lo que estaban haciendo. Resulta que en el patio había un montón de mujeres, jóvenes, viejas, negras, albinas, de todo. Estaban desnudas y tenían una hoguera ahí en la mitad del patio. Todas decían sin Dios ni María, como haciéndole culto al diablo o algo así. Eso parecía el fin del mundo.
Unas se convertían en piscos, otras en chulos, mitad animal, humano y de todo. El Señor tenía el Ave María y el Padre Nuestro en la boca. Eso se persignaba y, Dios mío, a como pudo se fue de ahí corriendo. Desde ese día juró nunca más dejarse coger la noche en el camino ni nada. Historias, miedo y más. Nuestra forma de vestir, nuestra manera de preparar los alimentos, nuestras creencias y rituales, nuestros personajes que por su labor y aporte se han ganado un lugar en la historia. También nuestra forma de manifestar la alegría a través de fiestas y celebraciones. En fin, todas aquellas pequeñas y grandes cosas se convierten a través del tiempo en nuestra forma de ser como pueblo. La ingenuidad de los pobladores hace muchísimos años atrás se convirtió en una historia que contar. Por eso Jason Carrascal nos trae un relato, el Apocalipsis, un hecho que estremeció a los habitantes de Teorama en tiempos donde la tecnología era totalmente desconocida. Teorama Estéreo te trae historias, miedo y más. Otro cuento que recuerdo de mi ayer, o sea de mi infancia y juventud, es cuando el primer avión cruzó los cielos teorameros. Fue mucho el alboroto. Me acuerdo que el cura y las hermanitas corrían de un lado para el otro. Se concentraron en el centro del pueblo y les decían: arrepiéntanse, que estas son las señales del fin del mundo. Ahí fue cuando los ricos regalaban todos sus bienes a los pobres y decían que así Dios les perdonaría todas sus malas obras y de esta manera harían tesoros en el cielo. Los enemigos de muchos años se perdonaban, los campesinos sacrificaban todas las gallinas, puercos y piscos. Las familias se reunían a comer juntas y en grandes cantidades, con el fin que no les diera hambre en el más allá. Yo me acuerdo que mi mamá tenía bastante carne al humo y ese día nos dio toda cocida. Al fin acabó la noche y el desconocido y aterrador ruido desapareció y al día siguiente todo igual, no había cambiado nada. Me acuerdo que nos tocó comer malanga sola, ya que nos habíamos comido toda la carne. Al fin supimos que era un avión que había recorrido nuestros cielos. Historias, miedo y más. Continuamos en el Rincón de las Leyendas, Historias, Miedo y más. Los lugares místicos quedan impregnados de la energía de sus anteriores habitantes. De igual forma, se impregna energía con los que aún habitan esos lugares, como en el cementerio de nuestro municipio, lleno de historias que son inexplicables. Fernel, antiguo sepulturero, dedicado a este oficio durante más de 10 años, nos cuenta la tradición que los teoramenses practican para dar cristiana sepultura a sus muertos. Escucha El Rincón de las Leyendas. Yo tengo aproximadamente de 1966, he sido sepulturero. Saco muertos y he enterrado muertos. Me buscan para sacar el difunto. Cada 4 años que se da el difunto, se saca y se mete a un osario. Y cuando se muera alguien, entonces me buscan para que lo tape. Y los familiares, más tarde, me buscan para que le pongan la lápida y poner la cerámica donde están los restos, donde están los restos de los difuntos. Estás escuchando El Rincón de las Leyendas. Para el partido que llega el difunto al cementerio, ahí para adelante van corriendo los 9 días de rezo todas las noches, rezan los 3 o 4 rosarios. A completar las 9 noches, y ya la última noche sí ya es. Todas las noches le dan refrigerio
a los que llegan a acompañar a rezar, les dan refrigerio. Y a la última noche rezan 9 rosarios y le dan refrigerio. El Rincón de las Leyendas, historias, miedo y más. Una vez trajeron un difunto, una difunta de Veraba del Palmarito, y duró 3 días en el cementerio. A medianoche llegó y se echó sobre el ataúd. Y entonces todo el mundo como le estaba allá. Entonces, para ayudarle a cuidar, y todo el mundo que se voló del cementerio. Y me quedé yo solito con una señora. Y la señora gritaba. Entonces yo le hice algo y lo corrí. Pero se tumbó las veladoras del ataúd. Un gato negro grande. Escucha El Rincón de las Leyendas. El cementerio fue hecho en el 1964. Y el primer difunto que se llevó fue el señor Ramón Borges, que fue enterrado en 1966. El señor Ramón Borges lo mató una vaca. Lo mató en la costa y lo trajeron para acá. Tenía mucha plata. Aquí lo trajeron para acá y lo enterraron. Y ese fue el primer que se enterró en 1966. El Rincón de las Leyendas, historias, miedo y más. En el Rincón de las Leyendas hemos hecho un pequeño recorrido de los hechos y tradiciones propias de nuestro municipio. También hay que resaltar el valor de los teoramenses, su forma de ser y su cordialidad. Por esa cordialidad de sus gentes, las fiestas del municipio de Teorama, que se realizan a mediados del mes de mayo en honor a su patrono San Isidro Labrador, se caracterizan por el desborde de alegría, emanado de sus gentes, que se reflejan en la gran asistencia y participación de las colonias residentes en otros lugares y de visitantes de municipios vecinos. Uno de esos habitantes cordiales, que se caracterizan por la apropiación de la identidad cultural, nos cuenta un hecho de su infancia sobre una vasija misteriosa cuyo contenido aún no se puede explicar. Escuchemos la historia. Historias, miedo y más. Mi mamá cuenta que hace muchos años una familia estaba construyendo una casa y que cuando estaban haciendo los huecos en la tierra encontraron una olla de barro. Ellos la sacaron y vieron que dentro de la olla era solo ceniza. Entonces el esposo de la señora no le dio importancia, la tiró y esta se partió en varios pedazos. Ya en la noche se veía brillar en la calle toda esa ceniza y claro, pues suponían que era oro y quisieron recoger esa ceniza, pero ya no podían recogerla, solo veían cómo se iba desapareciendo el brillo. Escucha El Rincón de las Leyendas. Ya llegamos al final de nuestro podcast, El Rincón de las Leyendas, Tradición y Cultura de nuestro hermoso municipio de Teorama. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este conocimiento que compartimos de nuestro terruño les haya despertado la curiosidad por aprender un poco más de la tradición y la cultura de Teorama, pues esto fue solo una muestra de la riqueza cultural y étnica de nuestro municipio. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima emisión con más del Rincón de las Leyendas, historia, miedo y más.
Teorama Estéreo te trae historias, miedo y más.